vos tuvieras que tratar de cambiar la agenda política hoy, para que la mirada sea dirigida al proceso de la Corte y correr el tema Libra, que no es solamente un tema que esté en los medios nacionales, sino que también está repercutiendo a nivel internacional, me parece que es una buena jugada. Tenemos que arrancar por el decreto, la designación por decreto, ¿no?, de los integrantes de la Corte. Veníamos haciendo como un repaso con Ernesto un poco apurado respecto a lo que viene pasando. Buen tema para cambiar de tema. Es lo que Digamos, yo decía. un desplazamiento en el tablero y decir, bueno, ponés otro tema que es un tema de implicancia institucional y corres el tema Libra y el tema de esta moneda o NEM. Yo decía que mi especulación, pero no es contrafáctico, era que le iban a sacar igual por decreto esto. Bueno, acá hay que analizar también el retraso del Senado, ¿no? Un año largo con un dictamen para poder tratarlo en el recinto, a uno de ellos, que lamentablemente tampoco se trató esto. Pero es muy endeble esta decisión. Creo que coloca a los jueces también en un plano donde la independencia queda bajo una mirada crítica. Es un camino donde también se exagera la norma constitucional. Esto viene de la época de 1860, después de la primera redacción de la Constitución y la reforma ampliada del 60 cuando se incorpora a Buenos Aires. Tenía más que ver con los jueces de paz, donde el Poder Ejecutivo podía designar mientras el Congreso no estaba funcionando. Que eran periodos mucho más extensos. Eran mucho más extensos, las sesiones ordinarias terminaban el 30 de septiembre y lógicamente era un mundo mucho más complejo desde el punto de vista de lo extenso que era el país. Claro. Pero de todas maneras me parece que la designación en comisión coloca a los jueces en una zona de endeblez y también, digamos, la mirada que puede ser crítica de que la independencia está por lo menos en un plano más cuestionada, porque han sido designados por el Poder Ejecutivo, sin pasar por la única obligación que establece claramente la Constitución, que consigna además una mayoría especial. La única mayoría especial, conjuntamente con la electoral, es la que establece para elegir los jueces de la Corte. 2/3 para elegir los jueces de la Corte. La del Ministerio Público, la del fiscal general o procurador general, es una construcción pretoriana del Congreso que cuando reglamentó el artículo 120 dijo, bueno, pongámosle la misma exigencia que los de la Corte. Pero la verdad que la Constitución no lo exige. En cambio, en la Corte te dice 2/3. Y la otra mayoría especial que tiene la Constitución son las leyes electorales. Recientemente votamos eliminación de la primaria y ficha limpia, las dos requerían la mitad más uno. Esas son las mayorías que establece la Constitución. Miguel, yo decía recién, hablando con María, que paradójicamente el kirchnerismo fue cuestionado por cuestiones institucionales, sobre todo en la época de Cristina, pero si uno toma el kirchnerismo como un todo, en términos de la relación con la Corte, ha sido por lo menos más respetuoso de la Constitución que Macri y que Milei. Te diría que Macri hizo un intento mal asesorado. Mauricio Macri seguramente mal asesorado por algún asesor fantasioso. Pepín. Sí, eso decían en ese Eso decía momento. que era Pepín Rodríguez. Exactamente. Pero él recibió un mensaje del Senado que no pasaba eso y que iban a ser rechazados de manera inmediata y que eso agravaba la situación y los perfiles de dos jueces que eran razonables, que tenían antecedentes. Por lo tanto, Macri cambia y envía... Rosati y Rosenkrantz. Eran Rosati y Rosenkrantz. Macri cambia inmediatamente y elimina la asunción en comisión y lo envía al Senado. En ese momento Macri estaba más cargado de prejuicios, de que el peronismo no me iba a votar, y la verdad que el Senado tenía figuras importantes. El presidente de la Comisión de Acuerdos era el senador Urtubey, Rodolfo Urtubey, un hombre que había sido juez. Las audiencias públicas fueron buenas de ambos. Lo que pasa es que acá da la sensación de que
de alguna manera parecido a lo de Rosenkrantz, Rosati, podría haber dicho Rosenkrantz era el de Macri y Rosati era para atraer al peronismo. Acá decía, bueno, García Mansilla es mío, y el hijo es de ustedes. Y en ese momento el kirchnerismo dijo, el hijo mío. Y ahí se armó un lío como que era el que tenía más votos, pero cuya paternidad nadie quería asumir. Bueno, el problema es que todo el marco institucional de la Argentina, si te lo pones a analizar, es de una precariedad y de un esquema trabado que no permite designar a nadie. Vos tenés un procurador general, independientemente de las cualidades. Acá no hablamos de las personas, ni de las características, ni de los... Yo creo que Casal es un hombre contrasectoria, pero indudablemente no ha sido designado por el Senado de la Nación. Lo mismo pasa con la Defensoría del Pueblo. Hace 16 años que está vacante ese cargo. También es cierto que la convención del 94 esa noche estaba de fiesta. O habían... Porque es alucinante pensar de que vos requerís para designar un defensor del pueblo un rango superior a un juez de la Corte. Y entonces en el texto de la Constitución, para ser defensor del pueblo, necesitas 2/3 de cada Cámara. Es una locura, un disparate. Te digo la verdad, el cargo daba a lo mejor para una mayoría absoluta en una sola Cámara, que era la del Senado. No, pusieron 2/3, que esa es la otra mayoría incumplible si no hay un acuerdo integral. Y lógicamente la situación está vacante desde hace mucho tiempo, no hay Defensoría del Pueblo, está un funcionario que cumple las veces, que hace lo que puede, pero bueno, no tiene el aval de la Constitución que le daba una mayoría realmente... ¿Y qué dice de Milei esto que está haciendo? Bueno, hay una coyuntura que indudablemente, si vos tuvieras que tratar de cambiar la agenda política hoy, para que la mirada sea dirigida al proceso de la Corte y correr el tema Libra, que no es solamente un tema que esté en los medios nacionales, sino que también está repercutiendo a nivel internacional, me parece que es una buena jugada. Yo se la hubiera aconsejado, si estuviera en el gobierno. Como también le hubiera aconsejado, estando en el gobierno, no estoy en el gobierno, mover rápido y con mucha decisión y determinar algunos personajes que son gestores de negocios que carguen con la responsabilidad y mover rápido y emitir capturas internacionales a estos personajes, a este chino, a este americano que habla. ¿Y por qué crees que no lo hace? No lo sé, no alcanzo a entender, creo que es una estrategia que me parece que no le conviene.